tardes, bienvenidos al Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Y hoy tenemos una ponencia súper interesante por el doctor Jesús de la Fuente Arias, un colaborador del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid y, bueno, en muchos campos, y realmente uno de los pioneros y promotor de psicología educativa. La conferencia tiene por título Implicaciones prácticas del índice de experiencia del bienestar escolar para la intervención psicoeducativa en prevención primaria. Fijaros, es un estudio y una experiencia que ellos están haciendo desde quizá la Universidad de Navarra y conjunto, entiendo que con la Universidad de Almería. Él lo comentará más brevemente esto. Fijaros, Jesús lleva muchísimos años, eso no quiere decir que sea mayor, pero lleva 40 años en el sistema educativo, es decir, trabajando. Empezó siendo profesor de GB y miembro del equipo de apoyo, Delegación Provincial de Educación en Almería. Profesor y catedrático de Psicología Evolutiva y de la Educación, Universidad de Almería y Universidad de Navarra, que en la actualidad está trabajando ahí. Investigador, autor de más de 242 publicaciones, 169 artículos, 31 libros, 41 capítulos, investigador principal de 6 proyectos competitivos de generación del conocimiento y un proyecto de transferencia del Ministerio. Y miembro de reconocido prestigio en la División de Psicología Educativa del Consejo General de Psicología durante 5 años. Él sigue colaborando con la división, sigue colaborando con el Colegio de Madrid y realmente es un privilegio tenerte aquí, Jesús. Así que muchas gracias por dejarnos y darnos este ratito y estamos escuchándote con gran atención. Gracias, Jesús. Muchísimas gracias a Antonio y al Colegio de la Psicología de Madrid. Sabéis que para mí es un placer poder compartir con vosotros, bueno, nuestro trabajo, ¿no? Porque en sí mismo lo que voy a compartir es una actividad de transferencia en sí misma, ¿no? Y sé que es un título así un poco largo y, y quizá complejo, pero espero que al final de la sesión hayamos comprendido, haya sido capaz de compartir con vosotros el por qué es necesario hablar de esto, ¿no? De hecho, como ya has comentado tú, el objetivo, mi visión básicamente es hacer una aportación de implicaciones prácticas de un índice nuevo que hemos creado que se llama de experiencia de bienestar escolar y sobre todo adscrito o digamos como una herramienta que consideramos que es muy potente para hacer intervención psicoeducativa en prevención primaria. Pero si os parece vamos a empezar por el principio. Para poder compartir y llegar y poder ir desglosando, digamos, nuestro trabajo, pues yo me he planteado compartir con vosotros en este rato, que será aproximadamente 1 hora y poco, para que luego tengamos tiempo de debate o de reflexión conjunta, 3 objetivos. Lo primero que quiero compartir es presentaros de dónde viene esto, ¿no? ¿Por qué necesitamos o por qué es bueno tener un modelo de utilidad, digamos, para la gestión del estrés y el bienestar académico, como fundamento conceptual previo de lo que después explicaré que es el índice propiamente dicho? Después compartiré con vosotros y mostraré la importancia, definiremos lo que es el índice en sí mismo y por qué es muy importante a considerar a día de hoy para tener una herramienta potente y hablar con mayor detenimiento, con mayor precisión de lo que sería el bienestar escolar y académico y su evaluación. Y finalmente hablaré de las implicaciones, porque esto es importante para nosotros como psicólogos y psicólogas educativas y porque es importante para tener una herramienta potente de prevención primaria y secundaria. Y para llegar a eso, como decía antes, necesito muy brevemente retrotraerme en el tiempo de cómo hemos llegado hasta aquí, porque esto obedece a un periodo, digamos, largo sin querer cansar, ¿vale? Respecto al modelo de utilidad, ¿de dónde sale y por qué hemos querido llegar a él? ¿Por qué nos ha parecido necesario después de 20 años de investigación? Bueno, nosotros en el año 2003 empezamos a trabajar en diferentes proyectos y creamos una red internacional donde estábamos más focalizados más en la parte, si cabe, negativa del constructo. Nos preocupaba el estrés académico
como un elemento diferencial respecto a otro tipo de visiones del estrés, porque, como después comentaré, pues veíamos que hay muchísimas investigaciones o trabajos sobre estrés, pero de otro ámbito clínico, psicopatológico, e incluso ya empezaban a despuntar los estudios que ahora son muy potentes de nivel neurológico, ¿no? Entonces empezamos a trabajar en el tiempo, y lo comento porque es que es de obligado cumplimiento, lo tenemos que hacer en cualquier sesión de transferencia del proyecto, hasta que después de estos 20 años, digamos, hemos tenido un proyecto que se llama de prueba de concepto de transferencia. ¿Este proyecto para qué es? Es un dinero que nos da el ministerio para que toda nuestra investigación la transfiramos a la sociedad. Y en este caso estamos ahora mismo, ¿no? En la actividad de transferencia. Pero esta nueva herramienta que voy a explicar, o este nuevo índice, que es lo que comparto con vosotros para transferirlo, y otra serie de herramientas que comentaré, no tendrían ningún sentido si no hubiera sido gracias a los 6 proyectos consecutivos, que no es momento de contarlos porque sería muy largo, que casi coincide con mi vida académica de los últimos 20 años, ¿no? Desde el año 2003 hasta el año 2023, que voy a sintetizar básicamente dónde empezamos y dónde estamos en la actualidad. ¿Y dónde empezamos? Pues empezamos planteándonos una pregunta que puede parecer muy obvia, pero que yo constato que a día de hoy ni siquiera todos los psicólogos y psicólogas en los diferentes foros de trabajo y en las diferentes intervenciones que estamos haciendo tenemos claro. Y es, nos hicimos la pregunta, ¿realmente en qué modelo queremos trabajar nosotros? ¿Cuál es el modelo, el paraguas general? ¿Cuál es el paradigma en el que queremos trabajar como elemento diferencial como psicólogos educativos, obviamente, ¿no? Y en aquel momento, ya en el año 2001, antes del primer proyecto, dijimos, realmente el modelo más importante que deberíamos de asumir todos y que ha tenido una progresión tremenda y que ya a día de hoy aparece en todos sitios, pues es el modelo biopsicosocial, que es un modelo integrado de la OMS, que nos recuerda, muy brevemente, por si alguien no lo tiene en consideración, que es casi imprescindible si queremos explicar cualquier fenómeno relacionado con la salud comportamental, con el estrés y con el bienestar, asumir que realmente hay elementos o componentes biológicos, ¿verdad? Ineludibles, ¿no? El género, aspectos neurológicos, aspectos de características personales, genéticos, etcétera, de personalidad, que estarían ahí. 2, factores psicológicos, obviamente comportamentales, de personalidad, de estrategias de coping, etcétera, todos los repertorios aprendidos, desarrollados por el sujeto, y por supuesto de índole social. De índole social entendido como el estilo de vida, la educación, la familia, etcétera, etcétera, el entorno sociocultural, los recursos, el apoyo que el sujeto tenga. Entonces, a partir de ahí, empezamos a intentar ordenar nuestras ideas y hacernos preguntas para ordenar lo que en aquel momento teníamos en la investigación o lo que estaba en la investigación. Y constatamos algo que nos gustó mucho en aquel momento histórico y que nos sirve, ¿verdad? Y que lo que tenemos publicado en un artículo que recomiendo leer, pero que no me voy a meter ahora en él, que es, nos dimos cuenta de que estábamos muchísimos psicólogos trabajando y psicólogas en aspectos de estrés, ¿verdad? A nivel psicopatológico y a nivel de factores protectores de bienestar, pero que eran elementos que no estaban en conexión. Es decir, que cada uno trabajaba con su foco diferente, ¿no? Y para explicar esto que está dentro, digamos, de este artículo, asumimos o diseñamos algo que yo utilizo para los alumnos, que nadie se asuste porque está en inglés, pero que se va a entender perfectamente, una metáfora de lo que hacemos los psicólogos y que está publicado hoy cuando, digamos, nos encontramos con un problema. Y entonces esta metáfora, que es muy fácil de entender y que nos ordena en lo que estamos haciendo, es la siguiente, ¿verdad? Esto está tomado de la metáfora del viaje de Pinterest, pero que nosotros la adaptamos. Ha habido un accidente en la carretera, ¿verdad? Y todo el mundo quiere explicar lo que ocurrió allí, en ese accidente. El accidente es una dificultad, es un trastorno, es un problema, cualquiera de los que nos encontramos ahí. Y entonces nos encontramos que ante ese accidente lleva un primer equipo, ¿verdad?, de profesionales que están muy centrados en lo que nosotros llamamos el motor del coche, ¿verdad? Esto es lo que sería una estrategia de evaluación e intervención de microanálisis y un enfoque netamente neurológico. Serían esos profesionales que van con bata blanca, que llevan muchísimo aparataje y que llegan y quieren explicar qué falló en el motor, ¿verdad?
fue un microchip, por qué se gripó el motor, etcétera, etcétera, ¿no? Y llevan puesto una serie de aparatajes, tomografía, escáneres, pruebas, etcétera. Y digamos que en ese contexto, por ejemplo, aparece, podemos poner mucho más ejemplos, pero aparece el concepto de funciones ejecutivas, que hoy está tan, digamos, en boga y que todo el mundo utiliza. Ese equipo se va, ¿verdad? Claro, la pregunta que habría que hacerle a este equipo, oiga, ¿ustedes salen algo de la carretera? ¿Había gravilla? ¿Había lluvia? ¿El coche iba muy rápido? No, no, mire usted, es que nosotros, en nuestro foco, nuestro nivel de análisis es el motor del coche. No hay que ser psicólogos ni muy listos para darse cuenta que estamos focalizando en la metáfora, el motor del coche es el análisis del cerebro, el análisis puramente neurológico para explicar el accidente, ¿vale? Llega un segundo equipo de profesionales y entonces su foco de estudio es el coche. Ahí hablaríamos de un nivel molecular, ¿verdad? El enfoque es el sujeto globalmente. ¿Qué pasó? ¿Se quedó sin gasolina? ¿Verdad? ¿Perdió los frenos? ¿Qué le ocurrió? ¿Tenía mala adherencia en las ruedas porque no tenía desgaste? Sí, el foco está en el análisis del sujeto. Este análisis, ¿verdad? Es un análisis netamente que llamamos clínico o preferentemente clínico. Y ese equipo se va y llega un tercer equipo, ¿verdad? Que estos ya no llevan casi nunca bata, llevan poco aparataje. Y dice, oiga, es que lo que yo quiero saber, lo que me preocupa, es cómo iba el coche y cómo estaba la carretera. El coche entró muy rápido, estaba la curva mal peraltada, había gravilla, había buenas señalizaciones, porque yo quiero saber exactamente cómo era la frenada, cuántos metros de frenada había ahí. Es obvio que en este caso estamos en un nivel que llamamos molar, interactivo, donde ese foco de estudio sería la interacción entre la persona y el contexto. Entonces, según el nivel en el que estemos, así hay diferentes desarrollos teóricos y diferentes abordajes. Y la realidad es que todos estamos dentro del ámbito educativo. Todos con la mejor voluntad del mundo, pero tenemos que explicitar el modelo o la visión de partida que tenemos, ¿verdad? Porque los primeros, los de nivel de análisis más neuro, pues plantean las funciones ejecutivas como un elemento nuclear, ¿verdad?, de la dificultad del trastorno. Los de segundo nivel van a plantear variables personalísticas, autorregulación, etcétera, etcétera, porque están en el sujeto, en el ámbito clínico. Y los del tercer nivel pues van a plantear modelos interactivos de regulación del sujeto y del entorno porque están en un nivel molar. Es decir, lo que podemos constatar en síntesis es que cada uno de esos tres equipos o visiones profesionalizantes que tenemos aquí como un nivel de microanálisis molecular y molar estarían en cada uno de los niveles preferentes del esquema anterior que he planteado de la OMS, ¿verdad? Unos tienen un foco muy grande en los sustratos biológicos, neurológicos de los problemas. Los segundos tienen una visión tremendamente o preferentemente psico y los terceros tienen una visión psicosocial. ¿Y esto qué significa? Significa que el perfil profesional latente que hay asociado a eso es diferente, ¿verdad? Bajo el primer nivel es muy probable que estemos hablando de profesionales que sean neuropsicólogos, ¿verdad? Porque tiene una formación médica, ¿verdad?, comportamental o muy neuro. Y su nivel de prevención es terciario, ¿verdad? Están focalizados en las patologías, especialmente a nivel neurológico. El segundo tipo de profesionales estaría en un nivel diferente, es un nivel más psiquiátrico, psicólogo clínico, muy propio digamos, del ámbito hospitalario incluso, y tienen un nivel de prevención secundario y terciario. Mientras que el tercer tipo, en donde a priori creo que debemos estar preferentemente los psicólogos educativos, sin renunciar a las conexiones con los anteriores, ¿verdad? Sería una visión interactiva entre la persona y el entorno. Y el nivel de prevención, por definición, sería primario y secundario. Por lo tanto, esto deberíamos de hacérnoslo ver o mirar, pero no es una crítica al nivel en el que esté cada uno. Cada uno definirá el nivel en el que está. Pero es que esto tiene muchas consecuencias a la hora de aportar evidencia, a la hora de dar explicaciones, modelo, evaluación e intervención. Entonces, ¿la conclusión cuál es? Pues la conclusión es que nosotros decidimos trabajar, pues dijimos, ¿qué modelo, en qué nivel nos gustaría estar trabajando? Y dijimos, nosotros como psicólogos educativos vamos a intentar construir un modelo que podemos llamar de orden molar. ¿Por qué lo llamamos molar? Porque es global, porque es interactivo y porque nos preocupa explicar
la interacción de las características del sujeto con las características del entorno, pues para explicar básicamente la problemática, ya sea de estrés o cualquier tipo de dificultad que, digamos, tengamos. Y entonces, en base a ese esquema, empezamos a aportar y a ir construyendo modelos hasta que encontramos, que sería lo primero, ¿verdad? Encontramos lo que sería el modelo conceptual de utilidad. Espero que se entienda por qué decimos que este modelo general de utilidad conceptual está en un nivel molar. El nivel molar justamente es un modelo complejo, que no me voy a parar en él, pero globalmente lo voy a comentar para poder pasar a los siguientes elementos, en donde nos dimos cuenta, conforme hacíamos análisis de todo tipo y está publicado, que también está publicado, tenemos manuales en castellano y en inglés que se pueden consultar. De hecho, el modelo inicialmente empezamos para el ámbito psicoeducativo y nos hemos dado cuenta de que puede trasladarse o transferirse a otros ámbitos, pero hoy me centraré en el ámbito psicoeducativo, ¿vale? Y este modelo tan complejo que está aquí con un montón de variables que nos dice, pues mire usted, que si queremos entender perfectamente, digamos, los factores de estrés y los factores de bienestar, debemos de ordenar un montón de variables que la investigación previa nos ha explicado. Y nosotros ordenamos esa serie de variables en base a tres factores, ¿verdad? Nos dimos cuenta de que había una serie de variables de presagio previas, predeterminadas, tanto del sujeto como del contexto, que explicaba o predecía, digamos, el nivel de estrés. Esto tiene un efecto interesante porque durante muchos años solamente investigamos la relación, la correlación o predicción entre, por ejemplo, BIFA, personalidad y estrés. Oiga, si es que eso ya lo sabemos. Ya sabemos que si los sujetos puntúan más alto neuroticismo, por definición, asocia y predice más al nivel de estrés. Pero solamente hay características de personalidad. Entonces, ¿qué pasó? Que nos dimos cuenta, conforme fuimos avanzando en la investigación, que necesitamos una nueva construcción, que después explicaré aquí, más interactiva, donde pudiéramos analizar las características del sujeto en interacción con las del contexto, ¿vale? Porque solamente con la explicación o análisis de las características del sujeto, la varianza explicada del factor de estrés o de bienestar era muy poca. Que es otra de las cuestiones que a veces se nos olvida en las investigaciones. Es que tenemos una relación muy significativa. Oiga, pero es que me está explicando el 15% de la varianza. Quiere decir que hay más factores que usted no explica, por muy significativo que sea, que lo que está explicando. Y eso pasa con muchas variables de personalidad que ya sabemos, por ejemplo, que es una investigación típica o propia del ámbito clínico, ¿verdad? Pero igual que eso, otro conjunto de variables que nosotros también estudiamos después. En segundo lugar, nos dimos cuenta, ¿verdad?, que podía haber un montón de variables proceso, mediadoras, que nosotros las consideramos variables amortiguadoras o buffering, ¿verdad?, mediadoras, propiamente dicho, del factor de estrés. ¿Y qué fuimos comprobando? Que cuando las personas más estaban educadas y formadas en estas variables personales y contextuales, estas variables en medio mediaban, valga la redundancia, o minimizaban el impacto del estrés. ¿Y aquí qué nos encontramos? Pues un montón de variables que la investigación ha estudiado de manera independiente, ¿verdad? Fortaleza psicológica, estrategias de estudio, autorregulación, estrategias de coping, etcétera, etcétera, ¿no? Y otras variables, y nos dimos cuenta y dijimos, anda, pero si es que estas variables, y sobre todo autorregulación en el aprendizaje. Nos dimos cuenta que los sujetos, cuando puntuaban alto, que después explicaré en autorregulación en el aprendizaje, significaba que tenían mayor nivel de competencia a nivel conceptual, procedimental y actitudinal. Si la autorregulación en el aprendizaje sería un correlato muy potente de ser competente en el aprendizaje. Y alguien dirá, ¿y qué tiene que ver la competencia para aprender bien con el estrés? Oiga, es que aprender bien es un factor de protección en sí mismo. Porque cuando uno aprende mal, sufre y tiene emocionalidad negativa y vive fracaso. Y eso empieza a predecir factores de malestar en salud, mal nivel de bienestar psicológico y se dispara el estrés. Por tanto, ya no solamente consideramos que la estrategia o los procesos de aprendizaje en sí mismos son buenos para aprender, sino que tienen una conexión con los factores, digamos, de estrés. Pero es que lo mismo encontramos con los factores de contexto, que no habían sido estudiados. El proceso de enseñanza, después lo explicaré, tiene que ver, ¿es predictor de estrés o es protector del estrés? Pues también, si se produce bien es un factor protector y si se produce mal es un factor de riesgo. ¿Y qué nos dimos cuenta? Que a las investigaciones clásicas de clínica esto no lo toman en consideración. Porque cuando evalúan nivel de estrés del sujeto, meten variables de personalidad,
correlatos de diferente tipo, pero no entra en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y nosotros dijimos, anda, es que este es el modelo como psicólogo educativo donde creemos que debemos sentirnos más a gusto. Y finalmente, como variables productos, siempre buscamos variables finales como protectoras, como bienestar psicológico y salud, etcétera, y digamos de bienestar, correlato de bienestar o malestar. O sea, cuando realmente se dispara el estrés psicológico, quiere decir que empiezan a aparecer otros problemas diferentes de salud. ¿Vale? Entonces, y por supuesto el rendimiento académico. Entonces, dentro de este modelo general, nosotros, que no voy a entrar en él porque esto es simplemente una conceptualización para llegar al otro, nos dimos cuenta y dijimos, este modelo es muy potente en sí mismo y podía ser transferible, ¿vale? Y de hecho, generamos una herramienta que estamos transfiriendo a otras universidades, etcétera, de evaluación e intervención online de autoayuda, ¿verdad? Generamos, para que se vea o se conozca, pero no es el objeto central, porque me meteré ahora después, una herramienta que permite evaluar cada una de esas variables que he comentado con anterioridad, que es la que nos ha permitido, ¿verdad?, construir el modelo empírico. Porque cuando yo digo que esto predice aquello, porque tenemos muchos datos con anterioridad. Entonces, es una herramienta online de autoayuda en muchos idiomas, etcétera, que en sí misma ya estamos transfiriendo a las diferentes universidades, donde evalúan, tiene incorporada la evaluación y autoayuda online de todas las variables que he comentado con anterioridad. Y entonces ahí pues todas las variables que nosotros hemos ido hipotetizando y que las hemos ido metiendo en el modelo. Entonces, gracias a los datos que hemos recogido, digamos, en sí mismo hemos podido construirlo. Pero claro, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la cuestión? Que eso es un modelo muy complejo que, por ejemplo, en un nivel escolar básico es muy difícil de implementar. Esto para la universidad funciona bien y está bien, pero nos dimos cuenta de que debíamos de buscar algo que pudiéramos transferir. Entonces, en ese proceso nos hicimos una serie de preguntas. Dentro de ese modelo general y con los datos que tenemos, ¿podemos encontrar una variable abreviada de él que nos dé información de lo mismo? Y así empezamos a plantearnos buscar lo que hemos llamado un índice de experiencia de bienestar escolar que voy a pasar a explicar. El índice de experiencia de bienestar escolar o académico parte de la idea de que efectivamente dentro del modelo general puede haber dentro de este esquema puede haber variables como mucho más precisas que nos ayuden a evaluar el nivel de bienestar psicológico, ¿vale? Y nos dimos cuenta que dentro del esquema general había 6 conjuntos de variables que eran tremendamente significativas, predictoras y discriminativas, como después explicaré, del nivel de bienestar psicológico y de flourishing, que después lo explicaré, ¿vale? ¿Y qué es lo que vimos? Pues vimos que de todas las variables que estábamos evaluando en ese conjunto general de presagio, había 2 factores muy importantes que determinaban el resto o que predecían con mayor fuerza o fiabilidad en los niveles de bienestar o, en su caso, de malestar. Y así nos encontramos, que lo explicaré ahora a continuación, el nivel de regulación interna del sujeto, ¿vale? Pero también el nivel de regulación externa del contexto. Dentro del proceso de esa variable mediadora, el nivel de autorregulación del sujeto, del alumno, y el nivel de regulación de la enseñanza. Y a nivel de variable de producto, salud física y salud psicológica. Y dijimos, vamos a ver si efectivamente podemos tener una serie de medidas que nos den información de por qué los sujetos tienen bienestar o malestar en su contexto escolar. O sea, digamos, evaluemos variables que nos ayuden a comprender específicamente lo que está ocurriendo en el contexto escolar, sin perjuicio de que pueda haber otro tipo de evaluación colateral. O sea, esto no entra en colisión con que haya una evaluación netamente clínica, pero lo que nosotros queremos saber es si tenemos variables que nos expliquen, digamos, el nivel de bienestar, esto cómo predice, digamos, lo otro. Entonces, para explicar eso, cogimos 3 modelos diferentes o submodelos que fuimos desarrollando. En primer lugar, creamos un modelo de regulación interno y externo, que no me da tiempo, lo voy a decir muy brevemente. Es un modelo que sale de la teoría cognitivo-social de Bandura, que creo que todos conoceréis, y el modelo de Zimmerman. Y este modelo lo que plantea, está publicado, primero lo hicimos y lo testamos a nivel, digamos, escolar o educativo, y luego lo hemos llevado a otros niveles, ¿verdad? A otros ámbitos, al ámbito clínico, al ámbito organizacional, etcétera. ¿Qué es lo que nos dice este modelo, del cual tenemos ya muchos datos? Por eso hoy me atrevo de alguna manera a compartirlo con todos. Pues el modelo nos dice algo muy interesante. Primero, que cualquier alumno que nosotros cojamos
podemos evaluarlo y darnos cuenta si tiene un nivel de regulación alto, medio o bajo. Es decir, que nosotros podemos coger un alumno y darnos cuenta, también puede ser aplicable a otra persona, y podemos evaluar si tiene ese nivel alto de regulación, no regulación o disregulación. ¿Y esto qué significa? Que si tiene un alto nivel de regulación, eso está asociado y predice con el resto de comportamientos adaptativos. Sabemos que la autorregulación personal correlaciona y predice emocionalidad positiva, autorregulación general positiva del sujeto, mejores estrategias de coping, mejores adaptabilidad, mejores características de personalidad, etc. Pero ¿qué pasa a los alumnos que tienen no regulación? Que estarían en un nivel intermedio y que dejan de hacer esfuerzo regulador. ¿Y qué pasa con los alumnos que tienen un comportamiento disregulatorio? Que sería aquel porcentaje de alumnos que por sus características personales empiezan a correlacionar o a predecir conductas psicopatológicas, lo que nuestros colegas psiquiatras llaman, ¿verdad?, el índice general o diagnóstico de falta de regulación o psicopatología factor P, ¿vale? Y esto, ¿nosotros cómo lo conceptualizamos? Pues dijimos, vamos a ver, esto se puede representar de la siguiente manera. Nosotros podemos coger un alumno y saber si está más cercano aquí, tiene un comportamiento más regulatorio, si está alto en comportamiento no regulatorio, o sea que no está para un sitio o para otro, o que si tiene un comportamiento desregulatorio. Aquí estamos hablando como una característica general de su comportamiento en un entorno, llamámosles, educativo. No estamos hablando en un proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, cuáles son sus características como sujeto. Y sabemos que cada uno de estos tres polos correlaciona de manera diferente con bienestar. Por tanto, aquí nos da mucha información de partida de la probabilidad de psicopatología y de desarrollar toda una serie de aspectos, digamos, de malestar psicológico, de ansiedad, de estrés, etcétera, etcétera, porque lo tenemos testado, ¿vale? Pero lo que a nosotros nos pareció más interesante es que constatamos que, ¿verdad?, podemos saber las características específicas, ¿no? O sea, ¿de qué estamos hablando cuando un alumno tiene un comportamiento regulador? Pues obviamente es un alumno que está bien formado a nivel personal, que tiene principios, que tiene un alto nivel de habilidad de autorregulación, que es capaz de esforzarse, que no tiene fatiga regulatoria, que tiene valores, que tiene fortalezas personales, ¿verdad? O sea, el índice, la medida de autorregulación sería un correlato, una síntesis de toda esta serie de elementos, ¿no? ¿Qué pasa cuando un alumno tiene un nivel medio o un nivel de no regulación? Bueno, pues tiene un nivel inconsistente, ¿verdad? Y sabemos que tiene un nivel medio de principio, no lo tiene muy claro, tiene habilidades medias, a veces se regula, a veces no. Es un alumno que con bastante frecuencia dice que está cansado, porque claro, es que no se nos olvide que tener regulación lleva consigo esfuerzo, ¿verdad? Y supone cansancio regulatorio. Y sobre todo, digamos que es un alumno que no tiene muy incorporado actitudes y hábitos. Y es un alumno que hemos constatado que empieza a tener un cierto nivel de reactancia psicológica. ¿Qué significa esto? Pues según el modelo de Bren, es un alumno que empieza a no regularse, pero lleva mal que le regulen de fuera, ¿vale? Pero es que el peor nivel comportamental de las características del alumno sería el tercer nivel, el que llamamos nivel disregulador, o con un perfil disregulatorio personal, ¿verdad? Este es el típico alumno de que todo el rato, todo el tiempo es un alumno que está diciendo yo tengo derecho a esto, encima tiene un poco nivel de autorregulación personal, tiene poca resistencia a la frustración, poca demora, no es capaz de trabajar en el esfuerzo y tiene, digamos, lo que estaba diciendo antes, un comportamiento ya cercano digamos, a una propensión al desarrollo, digamos, psicopatológico de otra serie de características por sus características, digamos, personales. Pero es que eso se junta también por la ausencia en muchos casos. O sea, tiene una implementación de disvalores, tiene valores desajustados, a veces lo contrario de lo que debería tener, y es un alumno con un alto nivel de reactancia psicológica. Lleva muy mal, y esto lo veréis vosotros en los colegios, es un alumno que cuesta mucho trabajo, no deja asesorarse. Lo suficiente que tú le intentes poner comportamientos, digamos, externos regulatorios, se rebota, para que me entendáis, ¿vale? Entonces se junta sus características disregulatorias con la dificultad para asumirlas desde fuera. Pero es que si no hubiéramos quedado ahí, diréis, bueno, pues el modelo en sí mismo no tiene una gran importancia. Pero es que avanzamos y nos dimos cuenta en esta teoría de la regulación interna y externa, es que el contexto escolar
digamos, de sus amigos y de la familia, puede tener las tres categorías. Es decir, que el contexto puede ser regulador, puede ser no regulador y puede ser disregulador. Nos dimos cuenta que esto es una variable que típicamente había sido obviada en la evaluación clínica. Sí, sí, ya sé que en la evaluación clínica evaluamos el contexto familiar, pero casi siempre lo hacemos como el escenario en muchos casos, ¿no? Sí, pero no como una variable que probabiliza comportamiento, sino que es agente directo de bienestar o malestar. Entonces nos dimos cuenta que efectivamente había contextos reguladores. ¿Qué son contextos reguladores? Pues los contextos reguladores, ¿verdad? En los términos, los mismos términos que hemos dicho antes. Un contexto regulador es aquel que te ayuda a regularte. Es un contexto estable, ordenado, predictivo, que te da, que te transmite, te probabiliza equilibrio personal y que te ayuda a regularte. No confundamos la heterorregulación con el heterocontrol, porque el excesivo control sabemos que es disregulador. ¿Vale? La familia excesivamente controladora en sí misma se convierte en un entorno disregulador. ¿Vale? ¿Qué es un contexto no regulador? Pues ese que está muy de moda, que vosotros sabéis, un contexto del laissez-faire. Los padres dicen, oiga, como estos niños ya tienen una cierta edad para tomar sus decisiones, que hagan lo que ellos quieran. Oiga, pero no hay normas, no hay límites, no hay antecedentes y consecuentes, no. Estaríamos en un contexto no regulador. ¿Y qué es un contexto disregulador? Aquel que probabiliza comportamientos disregulatorios a través de los antecedentes y de los consecuentes, ¿verdad? Si ahondamos en cada una de las características, nos daremos cuenta que un contexto regulador familiar y personal en sentido amplio, ¿verdad? De tu grupo de amigos, de tu barrio, de tu colegio, etcétera, es un contexto que tiene una serie de antecedentes y consecuentes que te ayuda a regularte porque te da normas claras y refuerza comportamientos adecuados, hay un buen modelado de los adultos y los iguales del comportamiento que se pretende implementar, pero es que además es un contexto que además no solamente lo modela, sino que te forma comportamentalmente en las competencias para tener ese comportamiento, ¿no? Te forma en principio, te enseña habilidades y metahabilidades y además te da expectativas de valor, fortalezas psicológicas, etcétera, ¿no? Y además es muy consistente en las contingencias que se aplican. ¿Mm? ¿Qué es lo que nosotros hemos visto? Que cuando los alumnos están expuestos, y tenemos ya bastantes datos, a este tipo de contextos, existe una altísima probabilidad de que haya mayor nivel de regulación, pero es verdad que se pueden dar todas las combinaciones como ahora veremos, ¿vale? ¿Qué es un contexto no regulador? Pues un contexto que realmente no ayuda a esto. O sea, no tiene definidos los antecedentes y los consecuentes, las contingencias son muy inestables, etcétera, ¿no? Y el peor de los contextos que hemos constatado y hemos visto sería un contexto disregulador, ¿verdad? Nosotros le damos el valor más bajo, ¿no? Cuando el contexto es muy regulador tendría un nivel de 3. Cuando el contexto es no regulador sería intermedio, un 2, y cuando es 1, diga, el peor. ¿Qué ocurre? Que los antecedentes y los consecuentes, ¿verdad?, entran en colisión. Pensemos, y vosotros conocéis infinidad de casos donde padres que no es que ya que estén separados, es que los niños van el fin de semana uno y tienen una contingencia y entre la semana va con otro y recibe la contraria. Eso es un ejemplo de un contexto irregular. En una casa, un progenitor le modela un comportamiento y lo refuerza y va con el otro y es el contrario. ¿Mm? Entonces, claro, es muy difícil sin analizar esto, cómo está funcionando, hacer atribuciones del que el que no tiene el nivel de regulación adecuada es solamente el alumno, ¿no? Porque claro, es que ninguno de nosotros, ni siquiera los adultos, somos inmunes a los contextos disregulatorios. Cualquiera de nosotros expuesto a un contexto a medio y largo plazo disregulatorio, empezaremos probabilísticamente a emitir comportamientos de este tipo por modelado y contingencia. Entonces, estos son contextos que modelan y refuerzan excesos y déficits comportamentales. O sea, la característica del comportamiento disregulatorio es cuando el alumno empieza a tener excesos comportamentales y déficit desajustados, de cualquier tipo, me da igual, de ingesta de alcohol, de abuso de sustancias, de enganche digamos, a Internet o cualquier tipo de las patologías que estamos viendo ahora. Y el contexto sería aquel que de una forma casi explícita, aunque no consciente, favorece eso. Entonces, se entrenan las habilidades, digamos, inadecuadas y, claro, ¿qué ocurre? Que es muy difícil en este contexto realmente desarrollar unas características disregulatorias. ¿Y qué es lo que hicimos también?
Pues que nos dimos cuenta, investigamos y nos dimos cuenta de que además dijimos, bueno, pero es que se pueden dar todas las combinaciones. Me imagino que estéis pensando en casos, igual que nosotros hacemos. A ver, este caso que nos han traído, pues que resulta que la familia es muy reguladora, los padres están, etcétera, etcétera, pero el chaval tiene un bajo nivel, ¿no? O sea, es un error asumir que el problema está en un foco, en otro, porque realmente está en la interacción. ¿Entendéis por qué es un modelo molar? ¿Entendéis por qué es un modelo del accidente donde queremos saber las características del sujeto en interacción con el contexto que sería la carretera? Y empezamos a hacer un sistema combinado donde nos dimos cuenta, y además empezamos a testarlo y salía empíricamente así, que cuanto más subíamos en la combinación de factores buenos, estamos en un contexto de alta protección y bajo riesgo, y cuanto más estamos en la combinación baja, o sea, uno que es un alumno de irregulador en un contexto de irregulador. Cuando sacamos la media de 1,1, es un 1 bajo, el nivel más bajo de regulación. Alta de irregulación, baja protección, alto riesgo. Y esto, la cuestión es que nos salió de una manera secuencial. Hicimos diferentes grupos, cogimos variables dependientes y salían de manera lineal, no es un momento ahora de contaros los resultados, este esquema. Y dijimos, anda, es que con esto realmente lo que podemos hacer es un índice combinado de regulación comportamental interna y externa, ¿no? Podemos coger y ver todas las combinaciones, ¿veis? Nivel de regulación personal, nivel de regulación del contexto, pues puede ser un sujeto con baja regulación en un contexto bajo, ¿verdad? Pues estamos en el nivel peor de regulación, pero eso lo podemos saber y lo podemos ver para intervenir en ese sentido y así ordenar. Y efectivamente tenemos muchísimos datos cada vez más hasta que creamos lo que se llamó ese índice, ¿verdad? Donde fuimos poniendo, ¿verdad? Igual que tienen un poco los alimentos, ¿verdad? En este esquema que os sonará del ámbito sanitario, un sujeto puede estar, ¿verdad? Un alumno puede estar en el mejor nivel, que sería el A, de un índice combinado de regulación, al peor nivel, que es el rojo. O sea, y ahí se dispararían todas las alarmas a partir del naranja hacia abajo, porque el chaval tiene un bajo nivel de regulación, tiene un problema personal de regulación, pero está puesto en un contexto totalmente, digamos, disregulador, ¿vale? Y esto finalmente nos llevó a decir, oye, pues esto es muy importante y podemos hacer un estudio combinado de factores de protección del estrés y de riesgo, y os garantizo que salió bastante consistente. Cuando ya ordenamos esta primera parte, dijimos, bueno, ya sabemos más o menos cómo funcionan los factores del sujeto en interacción con el contexto, con ese índice de regulación combinado, pero ahora, ¿cómo funcionan los factores intermedios? Pues los factores intermedios hicimos lo mismo, ¿verdad? Cogimos y dijimos, a ver, ¿en qué características puede tener un alumno en autorregulación del aprendizaje como factor protector? Pues puede ser alto, medio o bajo. Exactamente igual, ¿no? Un alumno que aprende muy bien y que tiene muchos niveles de competencia en la autorregulación, medio o bajo. ¿Y por qué eso nosotros lo metemos como un factor protector de riesgo? Porque nos sale de manera consistente que si el alumno es un nivel alto en competencia regulatoria, eso está asociado y predice mayor nivel de satisfacción, menor nivel de ansiedad, mientras que cuando está en un nivel bajo es lo contrario. Por tanto, nosotros dijimos, oye, el nivel autorregulación del aprendizaje y conjuntamente enseñanza reguladora tenemos que evaluarlo, ver realmente porque es importante. ¿Y qué metimos dentro de eso? ¿Qué características tendría un alumno con un alto nivel de autorregulación? Pues aquel que es competente en la competencia aprender a aprender a la par o a la vez que es competente en manejar las situaciones de estrés y bienestar, ¿verdad? No solamente que aprenda bien, sino que también tenga habilidades o contingencias para eso. Entonces empezamos a comprobar que efectivamente los alumnos que tenían mejores principios y mejores ideas de lo que es aprender bien, mejores principios de gestión digamos, del estrés o del bienestar psicológico y tenían mejores principios comportamentales, las propias fortalezas personales, eso está asociado o predice ser un factor protector. Y lo mismo ocurría con cada una de las variables, que no me voy a parar en ellas, ¿verdad? Y los alumnos con mayor nivel de aprendizaje autorregulado tienen mejores estrategias de afrontamiento, menor nivel de ansiedad, mejor control emocional, mejor estrategias de automotivación y, en definitiva, mejores estrategias cognitivas y metacognitivas. Mientras que los que son bajos le pasa justamente todo lo contrario. Y entonces dijimos, anda,
es que aquí los datos lo que nos están diciendo es que cuando tú eres bajo en la competencia de aprender a aprender, eso es un factor de riesgo y hay que meterlo dentro de la ecuación. ¿Mm? Porque eso paga el precio a la persona que tiene esa incompetencia en estrés, en sufrimiento, en pérdida de emocionalidad positiva y más emocionalidad negativa, pérdida en esos momentos de sentido vital, o qué haces tú un poco con esa etapa, etcétera, tal, ¿no? Y dijimos, oye, deberíamos de tomarlo en consideración. Y por supuesto también vimos en las características de la competencia a nivel de actitudes, hábitos y fortalezas, ¿no? Paradójicamente nos dimos cuenta que los alumnos que peor aprendían, ¿verdad?, que eran bajos, tienen menos nivel de fortalezas personales. Tienen peor nivel formativo, y yo desde aquí aprovecho para decir que esta variable es tremendamente consistente y hay mucha investigación sobre ella, porque son principios en sí mismos protectores. Esto es lo que se llama la fortaleza del carácter. Bueno, se llama de muchas maneras, ¿no? Son fortalezas psicológicas, el modelo de Seligman, ¿verdad? Luego otros autores lo llaman fortaleza del carácter y otros en contextos como más confesionales lo llaman virtudes, ¿no? Y ha habido gente que ha despreciado este modelo solamente por el hecho de que parecía asociado por la palabra virtud, pero no se nos olvide que es un modelo psicológico de Seligman, ¿verdad? Que no es nada sospechoso de hacer aportaciones poco relevantes y colaboradores, ¿no? Entonces nos hemos dado cuenta que los alumnos que no solamente aprenden bien, sino que tienen principios de esfuerzo, de autorregulación, ¿verdad? Principios de sentido vital, de mejorar, de vivir las situaciones de aprendizaje como una experiencia de mejora personal, mientras que los bajos adolecen de muchísimos principios de aquí, en este sentido. Bueno, ahí están todos los principios, que no me pararé en ellos porque creo que son conocidos por la mayoría, y bueno, hay muchísimas, digamos, muchísimas publicaciones. Por eso se llama fortaleza psicológica, porque sabemos que los sujetos cuando las tienen son en sí mismos factores de protección, como podéis ver, ¿no? O sea, son valores que dan sentido, que te protegen porque los tienes incorporados y es un elemento colateral de las estrategias. Digo esto porque durante muchísimo tiempo hemos hablado de las estrategias de aprendizaje como si fueran solamente meta-habilidades cognitivas. Sí, sí, es verdad, pero también hay un soporte actitudinal que es este, ¿no? O sea, y es que las correlaciones nos quedamos sorprendidos. De hecho, fijaros que nos salió en nuestras investigaciones, ya lo he comentado en otras ocasiones, que prácticamente el 50 al 60% de la varianza del bienestar psicológico está en estas fortalezas. Y yo he hecho muchísimos análisis predictivos en todos los años que llevo y nunca me he encontrado un potencial tan grande de predictor, digamos, del bienestar psicológico. O sea que tener buenas estrategias metacognitivas, aprender bien, predice el bienestar, ¿verdad? Pero también tener buenas actitudes, buenos principios, también ayuda, ¿vale? Pero es que seguimos avanzando, nos dimos cuenta que ocurría lo mismo con el tipo de enseñanza, ¿no? Como he dicho antes. Una enseñanza reguladora, ¿verdad? O enseñanza explícita o eficiente, alta, media o baja, nos dimos cuenta que era tremendamente discriminativa del nivel de bienestar. Y empezaron a aparecer un montón de datos e investigaciones donde, ¿verdad?, cuando el profesor estaba más pendiente de los alumnos, le enseñaba mejor, planteaba una serie de estrategias, digamos, de planificación adecuada, cuando ayudaba a aprender a los alumnos, cuando ayudaba a autoevaluarse, etcétera, etcétera, eso estaba asociado a bienestar psicológico. Y nos dimos cuenta, anda, es que y además tenemos investigaciones donde vemos, por ejemplo, qué características tiene una enseñanza reguladora baja. Por ejemplo, una de las características es que los contenidos de aprendizaje no son significativos. Esto que parece que para los alumnos es una tontería, no es ninguna tontería. Cuando los alumnos están aprendiendo cosas que no le ven sentido, es un factor de estrés. Cuando los alumnos no saben cómo van a ser evaluados, es un factor de estrés. Cuando a los alumnos se les pone situaciones tensas de clase y no hay un clima adecuado de interacción, es un factor de estrés. Cuando los alumnos no están preparados para exponer en clase y les forzamos a hacerlo, muchos lo pasan francamente mal. Por tanto, por eso también en nuestro modelo hemos evaluado la habilidad de exposición oral. Está muy bien que los entrenemos por algunos. Entonces, esto es lo que nos salió taxativamente, ¿no? Sin embargo, la característica de la enseñanza reguladora, ¿cuál es? Que los alumnos aprenden bien, que hay un diseño y un desarrollo adecuado, coherente, graduado, donde todo el mundo sabe cuándo hay que hacer las actividades, todo el mundo entiende para qué. El profesor te ayuda, luego te exige, nadie te está diciendo que te regale nada.
pero esto es lo que hemos llamado una enseñanza reguladora que la caracteriza, digamos, la investigación reciente como enseñanza efectiva, ¿no? Y bueno, como nos dimos cuenta de eso, pues empezamos a medirla aquí en esta parte de los factores contextuales y nos dimos cuenta, porque lo tenemos publicado, no he querido meter aquí más investigaciones para no cansar, que es un factor amortiguador del estrés. Una buena enseñanza es un factor amortiguador del estrés. Y dijimos, oye, pues sí, el nivel de aprendizaje de los alumnos es un factor protector de estrés y la buena enseñanza es un factor protector de estrés, o en su caso, inductor de malestar psicológico, ¿verdad? Que esto habría que recordárselo a todos los profesores en todos los niveles universitarios, que cuando uno diseña un proceso de enseñanza-aprendizaje, está diseñando vivencias de aprendizaje, está diseñando contingencias, está diseñando cómo va a ser el viaje, cómo es la carretera, ¿verdad? Y si vamos a derrapar o no, y si de repente va a caer granizo sin haberlo esperado o no, o si las señales están bien puestas o todo el rato vas a tener que estar en tensión porque va a aparecer algo nuevo que tú no esperas, ¿no? O sea, estamos diseñando contingencias comportamentales y esto a veces se nos olvida, ¿no? Y claro, y en tercer y último lugar, a nivel de producto, pues evaluamos la salud y el bienestar psicológico. Entonces, claro, cuando teníamos, bueno, cogimos, por supuesto, a nivel de producto, la medición de la salud física y psicológica y cogimos medidas de bienestar psicológico. Primero cogimos modelos de bienestar más hedonómicos, que estaban más cercanos a los modelos actuales, y también cogimos otra variable que se llama flourishing, que es florecimiento, ¿no? Que la vida en general me va bien, ¿no? Entonces, claro, cuando nosotros teníamos todo esto, nos planteamos y dijimos, ¿esto realmente es aplicable, es medible, podemos llevar esto a las escuelas y podría ayudar a la gente? ¿Verdad? Pues ahí están los modelos de bienestar psicológico, no me voy a parar en ellos por cuestiones de tiempo, ¿verdad? Pero sí comentar algo que está a veces excesivamente presente en nuestros colegios. El bienestar hedonómico es un bienestar netamente emocional. Y a veces nos estamos pasando, estamos sobredimensionando las emociones positivas. O sea, las emociones positivas están muy bien, pero siempre que tu vida tenga sentido. O que aquí estás haciendo algo que sea reforzador en sí mismo, que tengas una vivencia de mejora. Pero las clínicas están llenas de personas que tienen mucho reforzamiento positivo y te dicen que han perdido el sentido de su vida, ¿no? Por eso cogimos modelos eudaimónicos, ¿no? Actividades que realmente a los alumnos le hagan crecer como personas, tener la sensación de que están mejorando, de que le ayuda a descubrir cosas, ¿vale? Y nos gustó mucho ese modelo, que es el modelo de RIF, de bienestar psicológico, que todos conoceréis, ¿no? Entonces, a partir de aquí, juntamos toda esta serie de variables, ¿verdad? Y entenderéis ahora por qué dijimos, como tienen sentido, vamos a ver si funcionan conjuntamente como un índice conjunto. Pero para llegar a eso, no os puedo ni contar la cantidad de análisis que hicimos entre todas las variables del modelo. Y entonces, a partir de ahí dijimos, bueno, ya tenemos un modelo de evaluación molar contextualizado en factores de protección personal y contextual y de riesgo. Y dijimos, oye, tenemos tres escalas, ¿verdad? Que es que se deducen de los modelos que he explicado. Una escala de evaluación de la autorregulación personal y contextual, que las publicamos y las diseñamos en el año 2002. Una segunda escala que ya habíamos diseñado, publicado previamente, que era la escala CIPEA, de evaluación interactiva, de cómo estoy aprendiendo y cómo está enseñando el profesor, del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y una tercera escala de salud física y psicológica. ¿Mm? Pero claro, si dijimos, bueno, esto está muy bien, pero vamos a ver si saturan todos en un mismo constructo y realmente vamos a ver si eso predice otros factores externos que tomamos como variables dependientes, que era el bienestar psicológico y el flourishing. Porque claro, si nosotros medimos esto en el contexto educativo y no está asociado y no predice el bienestar psicológico, pues a partir de ahí no tenemos nada que hablar, ¿no? Entonces, esto nos llevó, ¿verdad? Esto nos llevó a empezar a trabajar y a definir este índice de bienestar psicológico y nos dimos cuenta que efectivamente saturaba en un modelo estructural adecuado y lo llamamos índice de experiencia de bienestar académico si estamos en el ámbito más universitario o escolar si estamos ahí. ¿Y qué significa este índice? Que cuando sumamos o conjugamos variable 1, nivel de regulación del sujeto, que ya lo he explicado, ¿verdad? 2, variable 2, nivel de regulación del contexto. Los dos conjuntamente es lo que sacaríamos como índice promediado de regulación. La regulación de la enseñanza más la regulación del aprendizaje en un promedio de satisfacción con el aprendizaje y el índice, digamos, de salud física y salud, digamos, psicológica,
todo eso satura conjuntamente en una puntuación total que nos da un índice global del sujeto. Cuando esto comparamos y lo comprobamos, vimos las correlaciones, vimos que había correlaciones significativas, pero que tenían independencia factorial. No voy a terminar y me voy a meter en ello. Y cuando vimos las correlaciones entre todas, perdona porque aquí faltan unos datos que los tenemos, pero no me da cuenta cuando lo he pegado ahí, me da cuenta hace un momento y ya no me da tiempo a cambiarlo, vimos que efectivamente todos saturaban. ¿Esto qué quiere decir? Pues, por ejemplo, que la autorregulación personal satura con el flourish y con el bienestar, que la regulación contextual lo mismo, que la satisfacción o el aprendizaje adecuado, ¿verdad? O sea, la enseñanza también satura con la satisfacción, el aprendizaje y así sucesivamente. Pero lo más interesante, porque esto ya lo tenemos en un artículo que tenemos a punto de mandar y publicarlo, lo más interesante es, la pregunta fue, los niveles de regulación bajo, medio, alto en este índice global escolar o académico son discriminativos, predictores de otras variables externas que no son netamente académicas, como son que el bienestar y el flourishing, y los resultados, sin entrar mucho en ello, veis que son muy consistentes. Cuando cogemos a sujetos altos, medios y bajos en ese índice global de bienestar académico, sale claramente que discrimina de manera significativa respecto al bienestar global con todos sus componentes y digamos, al flourishing. Lo que nos lleva a pensar que la experiencia que tienen los alumnos cuando están en nuestros colegios genera en sí misma un montón de factores de bienestar o malestar académico. Y eso debemos de considerarlo como psicólogos educativos. Probablemente alguien estará preguntando, o luego ahora entramos en el debate, ¿no? ¿Y esto qué significa? ¿O qué conexión tiene con otras características personales más psicopatológicas? Esto no excluye que el alumno pueda tener algunas características de malestar psicológico, características psicológicas de tipo más psicopatológico, en cuyo caso debería entrar en juego una evaluación o una intervención de segundo nivel. Pero lo que estamos queriendo decir con este índice de bienestar académico es que en sí mismo tenemos datos para poder hipotetizar que las características del alumno, de su entorno, que su vivencia de aprendizaje y de la enseñanza y de su nivel de salud física o psicológica per se, construye en sí mismo un bienestar o un índice global de bienestar académico que no debe ser en absoluto, digamos, despreciable por las consecuencias que tiene. ¿Y esto qué implicaciones tiene? Y termino con esto en el siguiente cuarto de hora para nuestra intervención psicoeducativa. Hombre, para nosotros hemos tardado bastante tiempo. Yo lo comento aquí muy resumido, ¿verdad? En un poco rato, pero esto tiene mucho análisis, mucha contrastación, mucha reflexión de por qué sale esto, lo otro, etcétera. Para nosotros tiene diferentes tipos de implicación, ¿verdad? Primero, disponer con un modelo global o molar que yo considero que podemos definir que es netamente psicoeducativo. Esto de verdad que no se trata de decir que somos más ni menos que otros, sino yo creo que nosotros como psicólogos educativos debemos buscar un modelo que nos identifique y que nos ponga en valor y que nos defienda hacia otros perfiles profesionales que sistemáticamente no toman en consideración para hacer predicciones, evaluaciones e intervenciones en nuestro ámbito de estas variables. A mí me parece muy bien que llegue un profesional y haga un diagnóstico de TDAH. Fantástico, no lo niego, en un primer nivel de microanálisis. Pero la pregunta es, ¿y todas estas variables en las que está inmerso un sujeto, no las evaluamos, oiga? Esta es la pregunta, ¿no? Porque están ahí. O sea, la evaluamos o no la evaluamos, están ahí. Entonces, lo que intentamos hacer es integrarlas, ¿no? Entonces, tenemos un modelo que al final es una síntesis de la escala de evaluación de autorregulación personal y contextual, de la escala SEIPEA y de esa escala de salud física y psicológica. ¿Y con eso qué haremos? Pues encontrarnos en el lugar adecuado de orden molar o psicosocial de características personales y contextuales que comentaba antes donde queremos estar, sin perjuicio de que en un momento dado necesitemos un segundo nivel de evaluación en los otros, digamos, niveles. Y recuerdo, por si a alguien se le olvida, para que no se le olvide, estaríamos en este nivel. O sea, el modelo que planteamos, tanto el modelo general como el índice, es un índice molar, porque, insisto, intenta evaluar o comprender de manera interactiva lo que está ocurriendo en nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje. Y hasta donde yo sé,
Eso no lo hace ni el nivel clínico ni el nivel neuro. Y esto es lo que deberíamos de decir. Es que hemos hecho una evaluación neuropsicológica muy precisa del alumno. ¿Vale? Me parece muy bien, fantástico, pero no aparecen ese tipo de variables, ¿no? Por lo tanto, a partir de ahí, ¿qué es lo que nosotros diremos? Mire usted, cuando evaluamos un alumno y veamos si tiene un nivel de regulación interna bajo, medio, alto, a partir de ahí tenemos propuestas de intervención, ¿verdad? Donde mejoremos cada uno de esos niveles. Entonces, cuando el alumno es muy bajo en regulación, debemos saber que tiene un comportamiento irregulatorio, que hay que entrenarle. Tenemos algunos programas ya elaborados de mejora del comportamiento autorregulatorio, pero de un punto de vista general. O sea, hay que enseñarle, ¿verdad? Estrategia de planificación, estrategia de autocontrol, estrategias de autoevaluación y enseñarlo a mejorar su comportamiento regulatorio en todas las características personales. En segundo lugar, cuando tenemos un contexto de regulación externa pobre, hay que trabajar esto con las familias, con el ambiente familiar, con el contexto escolar y con el contexto del alumno. Y hay que, ¿verdad? Está puesto aquí, ¿verdad? Un poco las estrategias que nosotros proponemos. Cuando el alumno, cuando sale y el propio alumno nos dice, no me voy a meter ahora en los ítems específicos que se pueden comprobar además si están publicados, ¿no? Y que los publicaremos más adelante en una batería integrada, ¿no? Pero, o sea, cuando el alumno nos dice que tiene un bajo nivel de regulación externa, cuando dice mi contexto, familia, amigos y compañeros, me animan a hacer lo contrario de lo que debo. Es que no creéis que nos están diciendo, y no lo dice el chaval. El contexto en el que estoy no solamente no me ayuda a estudiar, sino que me ayuda a distraerme, a perder el tiempo, a hacer lo contrario de tal. Entonces, ahí deberían de encenderse, ¿verdad? Para nosotros un poco las alarmas diciendo, oiga, es que en la familia, por las características que tiene, o en el contexto, etcétera, como después veremos en algunos de los resultados, pues realmente veremos que es tremendamente preocupante, ¿no? Porque es que aquí el resultado que ha salido antes, que bueno, después lo comentaré, es que existe un alto nivel de correlación entre todo. Aquí funcionaría un poco el principio que conocemos, el principio Mateo, porque nosotros mismos nos quedamos sorprendidos. ¿Y por qué un contexto de enseñanza, por qué un contexto familiar regulador debe de correlacionar con un proceso de enseñanza reguladora? A priori son dos variables que no tienen nada que ver. Una cosa es como sea tu familia y tu contexto y otra cosa es como sea tu colegio y tu profesor. Pero dijimos, claro, es que esto no funciona así. Es que las familias más preocupadas y más reguladoras de la educación de sus hijos se preocupan muy mucho de que los contextos de enseñanza y los profesores sean reguladores. Sus hijos estén expuestos al contexto de enseñanza reguladores. ¿Me explico, no? Y además eso correlaciona con la satisfacción, con lo cual nos lleva a una idea compleja que ahora comentaré en otros resultados que salen adelante, ¿no? Por lo tanto, nos parece fundamental trabajar en esa idea. Y esto nos lleva pues, a algunas intervenciones preventivas con familias y nos lleva también a una idea que, fijaros, ya apareció en el informe PISA y que nosotros con nuestro resultado volvemos a, en definitiva, a corroborar, ¿no? El informe PISA ya el año 2022 lo llamaron de otra manera, pero dijeron lo siguiente, ¿no? Si queremos mejorar la resiliencia, que la resiliencia es un correlato muy importante de la autorregulación, ¿vale? En síntesis, ¿eh? Tenemos otros componentes, pero tiene mucho de autorregulación, de comportamiento autorregulatorio. Lo dicen aquí bien claro, colaborar con los padres para apoyar el aprendizaje y el bienestar. Nos están diciendo lo que a nosotros nos ha salido. En las familias donde los padres se preocupan de él, ¿verdad? Se preocupan, el ambiente es un ambiente favorecedor, donde los padres están encima, donde les refuerzan. Hay más datos que no he metido aquí, pero por ejemplo, hablar a la hora de comer, de cómo ha ido el día en la clase, de estar pendiente de la ayuda que necesitas, de los materiales, de que si necesitas yo me pongo contigo. Estar en un contexto regulador es un factor tremendamente minimizador del estrés y protector del bienestar. Y esto hay que explicárselo a las familias, ¿verdad? Y a los centros. Oiga, es que usted no puede decir que solamente el centro sea el culpable tal del proceso global, porque hay un factor muy importante, digamos, de la familia. Lamentablemente, esto sale en la misma línea que aparece aquí. Pues claro, que los que más hacen eso, habitualmente, ¿cuáles son? Los ambientes de contexto socioeconómico y cultural favorecido. Y los peores contextos, como se puede ver aquí, son los que serían los contextos más disreguladores. ¿Vale?
Pero bueno, esto ya lo sabíamos, lo que pasa es que le hemos puesto nombre a esos procesos y conocemos el impacto que tiene, ¿no? Pero lo mismo hemos visto exactamente igual en lo que tiene que ver con las características de autorregulación del aprendizaje y la enseñanza. Cuando nos encontramos un alumno que es bajo en aprendizaje autorregulado, no es solamente que sea bajo en aprendizaje autorregulado, que también, sino que sabemos que tiene malestar psicológico, que esto puede estar asociado a ansiedad, a otra conducta de evitación, a enganche con redes sociales, a comportamientos de estrategia de afrontamiento evitativa de enganche con temas de sexo en Internet, abuso de sustancias, etcétera, etcétera, porque esto lo tenemos muy medido. Los alumnos que aprenden mal y que tienen comportamiento desregulador tienen excesos y déficits comportamentales. Casi siempre los excesos son de abuso de sustancias, de alcohol, de comportamientos distractores que les olvidan, etcétera, etcétera, que les evaden del sufrimiento que tienen. Y esto empieza abajo y sigue en la universidad, que no que aquí desaparece. Por tanto, la conexión entre el malestar y muchos de los problemas de salud en la universidad viene por aquí. Un alumno que sabe que aprende mal, que tiene malas expectativas de éxito, que le faltan herramientas, que no es metacognitivo, que encima de todo no tiene buenos hábitos, que encima de todo tiene problemas de principios que le ayuden a superar los fracasos, ¿no? Porque no tiene la sensación de que el esfuerzo merece la pena, sino de que todo, esto es un desastre, ¿no? Entonces, ese perfil que estoy seguro que estoy muy acostumbrado a ver en el día a día de comportamiento desregulatorio, hay que intervenir con él porque sabemos que antes o después va a tener un correlato en comportamiento de problemas de salud psicológica. Cuando este alumno termina en la clínica y pide o tiene en interacción con otros problemas, comportamientos digamos, de riesgo, ¿no? O de conato de suicidios o otro tipo de cosas, en muchos de los casos un alumno que te dice que a nivel familiar se siente solo, que nadie se preocupa por él, tiene una historia de aprendizaje de fracaso. O sea, el problema es multidimensional, que explota o converge en un problema psicopatológico, ¿no? Pero que en el origen están muchas de estas cosas. Pero es que por si fuera poco, también sabemos que la enseñanza puede ser tremendamente disreguladora. ¿Mm? Como hemos dicho antes, o sea, profesores pues que no enseñan adecuadamente, tienen un nivel desproporcionado, no ayuda a los alumnos, y sabemos que esto ocurre. No todos son así, afortunadamente, ¿vale? Pero sabemos que se pueden dar todas las combinaciones, ¿no? Y ya he dicho antes que la combinación peor es un alumno con mal nivel de regulación expuesto a un proceso de enseñanza muy desregulador. Y esto hay que hablarlo con los profesores también. Cuando un grupo de clase te dice que realmente el proceso de enseñanza no le gustaba mal, tienen percepción de falta de control, no entienden lo que se explica, hay muchísimo suspenso, etcétera, eso está generando un estrés añadido. Entonces habría que trabajarlo con los profesores exactamente igual para mejorar. Y finalmente, bueno, fijaros, aquí estos son los datos de PISA, donde nos coloca globalmente a España, lo veis aquí, un poco por encima de la OCDE, pero ya sabéis lo que son las medias. En este informe PISA del 2022, de hombre, los profesores españoles, pues, bueno, globalmente no salen mal parados, ¿no? Globalmente, pues, están en un índice por encima de la media respecto a qué, a la preocupación con los alumnos, al trato de los alumnos, pero claro, ese índice promedio, ¿qué significa? ¿Nos da información específica de los valores que tenemos que analizar? Hombre, yo creo que no, es un referente, ¿no? Pero ahí está mezclado todo, los muy reguladores, los medios y los malos. Y claro, al final la convergencia a la media nos lleva a ese índice. Por tanto, creo que tenemos que avanzar en este otro índice que nosotros hemos planteado. Y también a nosotros nos pareció de interés lo que es la salud física en sí misma y la salud psicológica. La salud física, cuando hay alumnos que tienen enfermedades crónicas, pues un factor de estrés y que hay que tomarlo en consideración. El propio diagnóstico de tener TDAH habría que considerarlo como una de las características. Es verdad que afecta más a trastornos de tipo psicológico, pero eso lleva consigo una medicación, etcétera, etcétera, y tal que conocemos, ¿no? Pues habría que considerarlo ahí, más otros factores de alumnos que puedan estar ahí. Y lo que sí que hemos visto y nos ha llamado la atención es que todos los factores correlacionan claramente con la salud psicológica. ¿Mm? O sea, a más, o sea, ya lo he explicado antes en el modelo, los bajos en todo lo demás, los disreguladores aparecen como bajos en salud psicológica. Mayor estrés, mayor ansiedad,
mayor depresión, mayor malestar psicológico. Entonces, a mí me parece muy bien que hagamos informes donde describamos la tasa. Es que resulta que en nuestro sistema educativo tenemos un 20, un 30% o lo que fuere, ¿no? Que aparece por distribución normal. Si cogemos cuanto más grande sea la muestra, más probabilidad hay de eso, ¿no? Pero saber eso no significa explicar los factores que hay detrás, porque al final lo que estamos diciendo es lo que a nosotros nos sale, ¿no? Que esos indicadores son un correlato de todo lo que está asociado antes, de las características personales, del contexto, del aprendizaje de la enseñanza y otro tipo de problemas, ¿vale? Conclusión, y ahora pasamos al debate o a la discrepancia. Creemos que tener un modelo conceptual, tanto a nivel de esa herramienta general, que no ha sido el foco de mi análisis, más de manera específica el índice, nos ayuda a entender lo que de nuestro punto de vista tiene que ser un modelo de orden molar. Insisto, no porque queramos ser ni más ni menos que otros compañeros, sino nos ayuda a decir, oiga, es que estamos haciendo una investigación o un estudio, estamos haciendo publicaciones donde no estamos explicando muchos de los factores que están ahí. Y yo creo que en esto tenemos que ser honestos. Cada uno en el nivel que publiquemos debemos de reconocer las limitaciones. Y no pasa nada. Yo hago una publicación de este nivel y diré, oiga, yo no tengo, me falta información de un nivel de microanálisis. ¿Por qué? Porque no es mi ámbito de estudio. En segundo lugar, el índice este de experiencia de bienestar psicológico, ¿verdad? Que lo publicaremos recientemente, próximamente, como una actividad de transferencia, como una batería de evaluación, creemos que es una medida que merece la pena para ayudarnos a evaluar o a intervenir desde una visión netamente psicoeducativa, porque es lo que nos preocupa cada día y lo que vemos en nuestro esto. Y luego lo podremos correlacionar con otros factores de tipo, llamémosle, me da igual, psiquiátrico, psicológico, clínico, etcétera. Y sobre todo creo que nos ayuda a poner en valor una visión netamente psicoeducativa, ¿no? Así que cuando hablamos, todo el mundo, todos hablamos de factores de protección y de riesgo, pero estamos hablando de diferentes, yo siempre pongo el mismo ejemplo, estamos hablando de diferentes niveles en el edificio de la psicología, que usted puede hablar de factores de protección y de riesgo neurológicos y está hablando de otros factores, sí, sí, de protección y de riesgo, pero neurológicos para la vida del cerebro, para el funcionamiento del cerebro óptimo, para los procesos cognitivos que se dan ahí, pero es que usted me está hablando de otra cosa, ¿no? O me puede hablar de factores de protección y de riesgo en el nivel clínico, que algunos son convergentes con los nuestros, pero pueden ser otros, ¿no? Nosotros hablamos netamente desde nuestro nivel, ¿vale? Espero que para terminar, bueno, pues que todos cuando trabajemos, cuando defendamos nuestros modelos o hagamos propuestas de evaluación e intervención o informes, no se nos olvide los tres niveles en el que estamos y podamos de alguna manera darnos cuenta de las herramientas nuevas que tenemos, tanto la utilidad de afrontamiento, como decía antes, como la batería de evaluación del bienestar. Pero insisto en que la publicaremos porque estamos convencidos de que merece la pena o tiene sentido. Es una herramienta práctica que nos puede ayudar a evaluar ese conjunto de factores, porque claro, el modelo es tremendamente amplio y puede valer a un nivel de investigación, pero en el proceso de transferencia para el cual nos dieron el proyecto nos dimos cuenta de que no podemos evaluar. O sea, sabemos cómo funcionan cada una de las variables, porque tenemos la información de los correlatos, ¿vale? Pero no tiene sentido poner aquí a evaluar todo. O sea, por ejemplo, por poner podemos meter aquí, pues en la evaluación podemos evaluar personalidad. Podemos, en el proceso podemos evaluar estrategias metacognitivas, podemos evaluar estrategias de afrontamiento, podemos evaluar pues, reactividad emocional de los sujetos, pero entendemos que es que ya el modelo se sobredimensiona y pierde parsimonia. Así que, bueno, cuando vemos, para terminar, este gráfico final de la satisfacción de los estudiantes con su vida, que lo encontré hace poco preparando la conferencia, y vemos que, bueno, que nuestros alumnos en un promedio están por encima de la media de la OCDE, pues hombre, a mí me gusta esta cifra, pero creo que es una cifra descriptiva. No nos termina de explicar lo que hay detrás de esa satisfacción. Mientras que cuando asumimos digamos, el propio índice de experiencia, de bienestar, digamos, académico, ya sí podemos hablar de elementos explicativos que nos llevarían a esta puntuación total, en la que convergerían. Porque nosotros lo que hemos hecho a la postre es elaborar un diseño de un instrumento y un modelo que nos da información
Podemos calcular la del promedio de un colegio, puede ser de una etapa educativa, puede ser de una clase, pero nosotros estamos pensando sobre todo en personas, para evaluar e intervenir sobre ello y ver qué factores están fallando, ¿no? Si lo que está fallando es más el contexto educativo, tal. Si lo que está fallando es el que el alumno aprende mal, o si lo que está fallando es que empiezan a aparecer otra sintomatología colateral que no tiene. Imaginaros que podría ocurrir que todos estos factores que hemos dicho de bienestar psicológico salgan medios y altos. Pero cuando hacemos un screening de segundo nivel de factores psicopatológicos, aparecen otras variables que son de componente clínico que aquí no hemos evaluado suficientemente. Pues no pasa nada porque estamos hablando en dos capas diferentes de análisis, ¿vale? Conclusión, pues bueno, quedamos a vuestra disposición porque es la hora de cualquier duda que tengáis para contactar con nosotros y muchas gracias. Espero haberos aportado algo de lo que estamos trabajando. Gracias, Antonio. Bueno, pues muchas gracias, Jesús. Y desde luego estoy totalmente de acuerdo contigo porque eh, el contexto, la educación, la enseñanza, el profesorado, el contexto familiar, el contexto personal hace que realmente pues todo vaya en un parabién para lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Yo me doy cuenta que hay contextos muy desreguladores donde, bueno, pues es difícil dar clase y eso, lógicamente, pues afecta a la enseñanza, afecta al profesorado, a la salud del profesorado, que a veces yo creo que es el gran olvidado. Y el contexto, lógicamente, claro que ayuda. Yo siempre recuerdo una frase que un orientador del equipo de los equipos de orientación que van a colegios y que no están de una manera estable en el colegio todos los días, pero que van. Fijaros el contexto de regulador, aunque era una persona ya adulta y con experiencia, es que para encontrar la secretaría se tuvo que, al final se metió en la cocina. Eso, evidentemente, con unos carteles, con una buena exposición de imágenes, pues hace que todo ayude, ¿no? Y también me parece muy importante, bueno, tu perspectiva de la utilización de un modelo y que la evidencia científica es lo que también desde la psicología pues nos aporta un conocimiento científico, porque a veces utilizamos modelos que vienen, bueno, de Estados Unidos o donde venga, nos parecen muy creativos y muy interesantes y al final no aportan ningún tipo de evidencia científica. A mí me parece que conjugar todo esto pues hace que de alguna forma la psicología educativa pues tenga, bueno, pues ese punto realmente interesante y diferenciador de la psicología clínica que, como bien sabéis, pues muchos psicólogos clínicos, incluso desde hospitales, se están metiendo en centros escolares, bueno, para hablar de salud mental. Y cuando tú mismo has dicho que evidentemente sí, eso es un paradigma interesante, pero lo que nos hace diferenciadores la psicología educativa es estar dentro de los contextos. A mí me parece fundamental, ¿no, Jesús? Sí, de hecho, aprovecho para comentar, no sé si hay alguna otra pregunta o consideración que estaré encantado de comentar, ¿no? Que, bueno, nos encargaron desde el Colegio de la Psicología de Valencia un monográfico que estamos trabajando en él sobre estos temas y reelaborando precisamente y comparándolo con lo que estamos diciendo, la cuestión es la siguiente, o sea, es que debemos de ser, creo que, honestos todos y saber el modelo en el que estamos. O sea, la escuela tiene una característica y es que como es un contexto formal donde están nuestros alumnos durante mucho tiempo, pues todo el mundo quiere llegar allí a evaluar e intervenir. Pero antes de eso hay que plantearse cuál es su paradigma o su modelo. Porque es que si no, de verdad que volvemos locos a los padres, a los profesores y al propio contexto, ¿no? Porque cada uno va y habla allí de lo que es la salud mental y de lo que es la intervención para el bienestar bajo su prisma, ¿no? Entonces yo respeto de verdad y creo que estoy seguro de que no me cabe la menor duda de que todos los profesionales que vamos a los centros lo hacemos con nuestra mejor intención. Pero la cuestión es si realmente eso encaja o ese modelo es linealmente extrapolable a ese ámbito, ¿no?
¿vale? Porque ahora mismo todos sabéis que está muy en boga todo lo que lleva delante la palabra neuro, todo el mundo lo compra. Y es que es así, es la verdad, hay que hablarlo claro. Entonces ahora todo el mundo para vender algo, yo lo veo en internet, en redes sociales, en cursos, ¿verdad? Entonces, si tú quieres vender algo o dar un curso donde vaya gente, ponle delante la palabra neuro, ¿no? Y dice, bueno, ¿sabes? Pero si es que la palabra neuro significa, o sea, si coges un modelo de tercer nivel molar y dentro de él incorporas algunos elementos de fundamento neurológico, todavía, aunque son muy distales y estamos en pisos diferentes, todavía me explico, ¿no? Si tú estás hablando de dificultades de aprendizaje y dentro de ese factor metes un análisis más neurológico, nada que objetar, ¿vale? Pero cuando tú llegas y das el mensaje a los padres, a los profesores, que la intervención en procesos neurológicos resuelve todos los problemas educativos, permitidme que os diga que me echo las manos a la cabeza. Porque educar todavía a día de hoy sigue siendo lo mismo. Procesos de enseñanza-aprendizaje para favorecer procesos de desarrollo integral en seres humanos. La tarea más difícil, y lo digo en todos sitios, que un ser humano tiene para hacer en su vida. Educar a otro. Y cualquier persona que tenga hijos y familia sabe que digo la verdad. Porque nunca estás en un terreno cierto, es un trabajo inmenso de tiempo. Entonces, eso no ha cambiado. Oiga, que nos estamos olvidando de trabajar hábitos, que nos estamos olvidando de trabajar valores, que nos estamos olvidando de trabajar contextos coherentes de desarrollo. Y ahora la gente cree que porque hagamos unas tácticas neurológicas ya estamos resolviendo los problemas educativos. Oiga, vamos por partes. No sé si me explico, ¿no? ¿Vale? Entonces, yo me muevo porque mi dominio más en ese modelo molar, que creo que es el que nos tiene que definir, ¿no? ¿Vale? Pero lo mismo ocurre también a veces con la evaluación y la intervención de segundo nivel, de ámbito clínico. A mí me parece muy bien que hagamos una publicación y sepamos que la tasa de suicidios, la tasa de la prevalencia de depresiones y de ansiedad en los escolares españoles o tal es del 12%. Vale, muy bien. ¿Y ahora cuáles son las causas? Porque usted con esos datos no me ha dicho nada, ha hecho un análisis descriptivo, ¿no? Entonces, o sea, si evaluamos solamente con criterios clínicos los correlatos de ese estado emocional o psicopatológico, en el camino no hemos dejado, al menos desde mi punto de vista, evaluar las causas que lo predicen, que son las que justamente en este modelo, por lo que hemos evaluado, estamos diciendo. Hay factores de desarrollo personal, contextual, de aprendizaje, de enseñanza, por supuesto, de salud psicológica del sujeto, pero es un modelo multidimensional, ¿no? Y me preocupa que, claro, como publicamos y damos mensajes cada uno del modelo en el que está y todos llegan a la escuela, a veces que demos la sensación de que damos como una visión muy parcial de un problema global, porque los problemas en educación son molares, son de tipo, o sea, son todos en interacción, ¿no? Y además lo vemos cada vez más, ¿no? Pero ese es mi modesto criterio, ¿no? Pero que creo que nos sirve a nosotros como psicólogos para tener perspectiva, ¿no? Bueno, desde el chat te están felicitando y que realmente mm, es lo que produce cambios en el alumnado y de forma global. Es decir, eso como lo comentan, que a través de una mejor regulación en todos los contextos hay cambios en el alumnado y por lo tanto una mejora en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Al final, dentro de la escuela o dentro de los colegios o institutos, tenemos que dar una respuesta educativa lo más cercana al alumno. Y la respuesta educativa no es enseñar una cosa y que el alumno ya eso lo entienda, sino que en los centros educativos hay una enseñanza globalizada de educación. Por lo tanto, Pero hay un detalle, me alegro que lo comente, bueno, y gracias por esos comentarios que me has dicho. Hay un detalle que es muy importante, y es que, por ejemplo, si nosotros queremos entrenar a nuestros alumnos para que tengan, por ejemplo, mejores estrategias de afrontamiento, no deberíamos de hacerlo de manera descontextualizada en talleres de fuera, sino hagámoslo en situaciones específicas de aprendizaje. Vamos a ver, tenemos un examen, estamos tensos, estamos ansiosos, expliquemos lo que es eso y qué herramientas, qué podemos hacer, qué herramientas comportamentales tenemos para gestionar nuestra emoción. Pues bueno, desde aprender a relajarnos, irnos a hacer deporte, dormir, etcétera, etcétera, hablar con otro, hacer ejercicio, ¿eh? O sea,
contextualicemos las estrategias. No hagamos un taller, una vez más, descontextualizado de lo que son las estrategias de afrontamiento, sino entrenémoslas en situaciones de tutoría con los alumnos para que las apliquemos. Quien dice las estrategias de afrontamiento dice que ahora está muy en boga. A mí me preocupa, comparto con vosotros vuestra preocupación, ¿no? Y espero que vosotros también. O sea, yo no tengo nada en contra de los programas de autorregulación emocional. Lo que sí me pone un poco en la alerta o nervioso es mandar el mensaje que mejorando la autorregulación emocional se resuelven todos los problemas. Mire usted, se resuelven los problemas que la autorregulación emocional toca. Pero si tú no sabes aprender y no sabes hacer esquemas y no sabes hacer resúmenes y no sabes estudiar, por mucho que yo te entrene en autorregulación emocional, no vas a rebajar la ansiedad. Y si la rebajas erróneamente. Digo esto porque estamos en un cambio de paradigma. Durante mucho tiempo las estrategias metacognitivas fueron muy potentes y ahora son las estrategias metamotivacionales metaafectivas. Y entonces tenemos un exceso de cursos de todo tipo en el ámbito clínico, en el ámbito educativo, en autorregulación emocional, que es una parte del problema. O sea, si veis nuestro modelo, veis que están ahí, las estrategias de regulación emocional, pero como una variable más. O sea, tú puedes saber regularte emocionalmente, pero si no tienes un principio y no tienes una meta y no tienes un objetivo personal de mejora, si tienes esa fortaleza, de una cosa sin la otra, entonces parece que nos está pasando yo, perdonar que ya soy un poco mayor, pero tengo la sensación con la autorregulación emocional que pasaba cuando yo empecé en los equipos de orientación y se pusieron de moda las habilidades sociales, de verdad. Y es que íbamos a los colegios y queremos resolver todo con habilidades sociales. ¿Verdad? El alumno aprende mal, oiga, habilidades sociales porque no pide ayuda. Oiga, sí, 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 está muy bien, pero aunque pida ayuda, el problema es de aprendizaje, que le faltan estrategias, que no sabe memorizar, que no tiene, bueno, pues que no sabe generar y construir conocimiento. O sea, el componente cognitivo a día de hoy no se puede obviar en este ámbito. Yo entiendo que en un ámbito clínico, donde los modelos son, aunque ya también hay estrategias de intervención metacognitiva en problemas netamente psicopatológicos clínicos, ¿verdad? Llego hasta ahí. Pero entiendo que en ese contexto, pues toda la parte de regulación personal y afectiva sea muy prevalente, ¿no? Pero es que nosotros estamos trabajando con problemas de construcción de conocimiento que no saben gestionar, que no saben aprender, que no saben memorizar, que no saben responder a un examen, que no saben que le faltan procesos cognitivos de todo tipo, ¿no? Entonces aprenden mal. Entonces eso no se puede obviar, ¿no? Al final es un contexto educativo, evidentemente, que es de lo que se trata, efectivamente. Yo, excepto esas felicitaciones, hay pocas preguntas, porque realmente creo que está muy bien explicado. Me quedaría una cosa por si has hablado de una prueba, más o menos fechas de que puede salir, cómo estáis con ese proceso en vuestro trabajo. Sí, pues tendrá que salir, tiene que salir antes del mes de diciembre. Para el último trimestre tendrá que salir porque se acaba el proyecto y tenemos que presentarlo al ministerio, ¿no? El Ujú. proceso, cuando lo hicimos básicamente, al final, un poco la realidad se nos impuso, ¿no? Porque al principio, y os puedo comentar y compartir que no tengo ningún problema, al principio intentamos coger una cantidad de variables o de instrumentos que tenemos en la otra herramienta que he comentado que utilizamos en la investigación universitaria. Pero cuando fuimos aquí a la OTRI para hacer la transferencia nos dijeron, mira Jesús, el problema que tiene utilizar herramientas que no son tuyas es que tienes que licenciarlas. Vamos a tener que empezar a escribir universidad por universidad para pedirle permiso para que nos dejen meter en la batería que queremos construir esa herramienta. ¿Y sabes lo que va a pasar? Que se van a pasar los 2 años del proyecto y no vais a tener la herramienta. O sea que esa fue básicamente la razón. Dice, ¿no tenéis alguna herramienta que ya legalmente que esté bajo vuestro control y que tengáis publicada y que esté ahí? Y entonces dijimos, pues es verdad, tenemos muy trabajada la herramienta IPEA, que ya fue publicada en el año 2004 en su día, con una editorial. Y entonces dijimos, oye, con esa y la nueva, que yo también estaba pensando en llevarla a esa editorial, más la última que se la pedimos a una compañera del proyecto, pudimos fusionar y hacer los análisis para construir la batería. Entonces, porque es que estos factores son así, ¿no?
O sea, imagínate, si empiezas de repente, los cuestionarios están publicados, pero del momento en que quieras crear una herramienta nueva que quiera llevar a los colegios, no la puedes llevar si no la tienes licenciada. Entonces tienes que empezar a pedir y entonces nos dimos cuenta que era un proceso muy costoso. De hecho, la primera versión que hicimos de esta herramienta no tenía 3 inventarios conjuntos en la batería, sino que nosotros de manera muy, ¿verdad? Dijimos, vamos a meter aquí 20 variables con 20 cuestionarios. Claro, cuando empezamos a ver detenidamente dijimos, mira, esto no es posible, porque nosotros estamos acostumbrados a hacer modelos, si habéis seguido nuestras publicaciones, que llevan infinidad de variables. ¿Vale? Porque nosotros queremos estar seguros de que lo que estamos diciendo tiene evidencia empírica. Porque claro, nosotros mismos nos hemos tenido que dar cuenta que una cosa es la investigación, que es el soporte, ¿verdad? De que lo que luego transferimos, y otra cosa diferente es la transferencia, que es cuando ya sale la herramienta, ¿verdad? Publicada, ¿no? Y aquí también tenemos que dar las gracias a la editorial que nos ha apoyado y ha creído en el proyecto, porque creemos que es una herramienta que puede ser bonita, ¿no? Al final hay que ser operativo, porque si no, pues al final no es práctico. Por lo tanto, yo creo que estáis en lo cierto. Muy bien, Jesús. Pues, espera, permíteme decirles, bueno, yo, aunque a lo mejor todos estemos online, te voy a dar un aplauso. Bueno, vale, gracias. Te voy a dar un aplauso porque realmente a mí personalmente me ha encantado, y por los comentarios que hay en el grupo también les ha encantado tu exposición clara y realmente muy centrada en lo que es psicología educativa, que es lo que esta sección pretende, trasladar conocimientos para psicología educativa. Entonces, permíteme, voy a decir las nuevas experiencias que tenemos. En abril vamos a hacer una segunda experiencia, porque en marzo no pudimos hacerla, que es el abordaje psicoeducativo en la promoción del buen trato entre iguales. Por Belén, es una psicóloga que bueno, pues trabaja y colabora con la Universidad Pontificia de Comillas, y creemos que todo el tema de, bueno, pues de violencia de género, violencia entre iguales, también es un punto muy importante para trabajar desde la psicología educativa. Luego queremos hacer en mayo una ponencia que es intervención educativa en los trastornos del neurodesarrollo, consideraciones generales, porque probablemente para el siguiente curso escolar, pues digamos que hagamos parcelas de esos trastornos del neurodesarrollo y trabajemos en cada uno de ellos. Y el último, que se hará en junio junto con la Junta General, pues sería la relevancia de la psicología educativa en la prevención y la promoción de la salud mental infanto-juvenil. Con lo cual yo creo que con eso cerramos todo el ciclo, y bueno, pues pienso que con grandes ponentes, que hace que realmente psicología educativa pues cada vez tenga un nivel mayor, y que realmente consigamos que psicología educativa pues esté en el contexto escolar cada vez más. Así que, Jesús, muchas gracias a todos los que habéis estado participando en esta experiencia, y bueno, pues hasta siempre, y un placer haberte tenido. Muchas gracias, El Jesús. placer es mío, muchas gracias. Quedo a vuestra disposición para lo que queráis. Estoy muy localizado. Gracias. Un abrazo.